Listo, estamos grabando entonces. Voy a compartirles la pantalla para... Acá les dejé la tarea. eh, Ahorita les explico lo que hay que hacer y vamos a mirar como unas generalidades de los conceptos pues, y de algunas enfermedades que se pueden presentar de forma repentina o algunas situaciones, mejor llamémoslas situaciones, que se nos pueden presentar a nivel laboral, ¿sí? O a nivel personal, pues como en nuestras casas y demás. Entonces es importante que independiente si nosotros tenemos o no, hacemos o no el curso y obtenemos pues como una certificación, ¿cierto? Eh, Podamos conocer pues como acerca de algunos conceptos y acerca de algunas situaciones a las que nos podemos ver o enfrentar. Listo, entonces yo la llamé generalidades, pues como de los primeros auxilios. eh, y digamos que hay unos pasos a seguir, ¿sí? Debemos tener en cuenta pues como unos pasos en cada una de estas situaciones que se nos presenten, igual que como lo veíamos hace 8 días en las exposiciones, cada situación pues obviamente requiere de una intervención, requiere de como de un protocolo, por así decirlo. Entonces es muy importante pues como que sigamos ese paso a paso y nos mantengamos pues como alertas porque en cualquier momento pues se nos puede presentar eh, cualquiera de estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos heridas o tenemos personas que tengan o que presenten algún tipo de heridas? Las heridas son, digamos que una situación o un incidente o un accidente muy normal que se puede presentar en cualquier lugar. Esa herida puede ser de dos clases, puede ser leve, si solo afecta, digamos, esas capas superficiales de la piel y si se ha producido hace menos de 6 horas, ¿cierto? Eh, ¿Qué debemos hacer entonces ahí? Nos debemos lavar las manos, utilizar protección personal con guantes. Recuerden que siempre que vamos a tener pues como contacto, pues sobre todo digamos en la empresa, donde son personas pues digámoslo así desconocidas, son personas que son personas ajenas pues como a mi vida propia, mi vida familiar y demás, independiente si es pues como la familia o no, yo debería protegerme siempre, aislar pues como la posibilidad de yo tener algún tipo de contacto con fluidos o con sangre, ¿cierto? Debemos limpiar la herida con agua y jabón utilizando gasas estériles. La idea, ahorita vamos a ver, yo creo que ya les colgué ahí un formatico como de los diferentes tipos de botiquines. Nosotros deberíamos tener un botiquín inclusive en nuestra casa con esos elementos pues como básicos para uno pues verdaderamente prestar un primer auxilio, ¿cierto? Como primera lección, aplicar un antiséptico iodado, ¿cierto? Cualquiera, yodopovidona, viene solución espuma y cubrir la herida con gasa estéril. Lo importante es como protegerla en esas primeras etapas, ¿sí? Me corté y limpiarla y protegerla como mientras miro cómo evoluciona, ¿cierto? Ok, la herida puede ser grave también cuando afecta a las capas más internas de la piel, presenta hemorragia, se puede localizar en ojos, tórax, abdomen, pues en cualquier otra parte. Es extensa y sucia, tiene cuerpos extraños, hace más de 6 horas que se ha producido, entonces digamos que ya se empieza a ver como de otro color la situación. Si hay hemorragia, entonces controlarla mediante una compresión, no extraer los cuerpos eh, enclavados, solo sujetarlos para evitar que se muevan, no pues hurgar o buscar dentro de la herida, o sea, tratar de tocarla lo menos que se pueda y colocar un apósito o una gasa húmeda
inmediatamente pues obviamente acudir al centro médico, al centro sanitario, al hospital, a la clínica, lo que tengamos pues como más cerca, donde nos puedan prestar pues una atención inmediata. Se pueden presentar hemorragias, ¿sí? Externas, otorragia y epistaxis. Las externas es cuando la sangre sale al exterior a través de una herida. ¿Listo? Entonces, yo creo que alguien hace 8 días explicaba algo donde debemos utilizar una protección con guantes, realizar compresión directa sobre el punto de sangre con gasas. Siempre yo diría que las gasas son súper importantes, pues como en el botiquín, para esas gasas pues obviamente deben estar selladas y no deben estar expuestas pues como a contaminantes, a polvo y demás, para poder hacer la limpieza adecuada de, pues, como de cualquier situación que se presente. Si este método no funciona, entonces intentar la compresión arterial siempre y cuando sea en una extremidad, ¿cierto? Pues podemos hacer presión para tratar de parar un poco el sangrado. Hay que mantener la compresión hasta la llegada de la ambulancia o hasta que lleguemos al centro médico. Elevar la mano, así como nos muestra pues acá la imagen, elevar la mano eh, que se presenta pues como con la herida. No hacer torniquetes solo se realiza en caso de amputación. Entonces es súper importante. Yo creo que hace 8 días también hablábamos algo de los torniquetes, ¿sí? No lo hagamos a menos que seamos o estemos súper conscientes de que sabemos hacerlo y que es el momento de hacerlo. Debemos recordar que en las heridas externas se debe mantener la mano elevada y no realice torniquetes. Ok, recorderiza aquí. La otorragia, entonces la sangre sale a través de la oreja. Oto, ¿sí? Colocar en posición lateral, acá nos muestran pues como la imagen, manteniendo, esto es posición lateral de seguridad, manteniendo el eje cabeza-cuello-columna con la oreja que sangra dirigida al suelo, como tratando pues como de evacuarla. Pero no debemos detener la hemorragia, no sabemos por qué se presentó, entonces es importante eh, permitir pues como la salida, ¿cierto? Y pues dirigirnos inmediatamente al centro médico. Epistaxis, la sangre sale a través de la nariz, realizar presión directa sobre el tabique nasal. Es muy común que se presente este tipo de hemorragias por calor, por estrés, pues y obviamente también por golpes y demás, pero sobre todo en los niños, en las noches cuando hace mucho calor se les viene muchísimo la sangre o porque los niños pues están constantemente metiéndose como los dedos a la nariz, entonces pues siempre es como muy frecuente, muy recurrente esta situación. Realizar presión directa sobre el tabique nasal, mantener la presión hasta que deje de sangrar o se reduzca la hemorragia e inclinar la cabeza hacia adelante. ¿Listo? Por el contrario, ¡ay! Me salí, auxilio. No debemos, no debemos pues acostarnos o poner la cabeza muy hacia atrás como normalmente nos hacían ver que deberíamos hacerlo antes. Si estoy compartiendo pantallas. Ok, pueden presentarse también quemaduras, digamos que son situaciones que se presentan y que para eso debemos tener pues como esa brigada de emergencia súper preparada, con toda la dotación necesaria, mientras o con los protocolos pues obviamente para poder hacer el desplazamiento hacia el centro de atención, ¿cierto? Esas quemaduras pueden ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Entonces el primer grado presenta un enrojecimiento, dolor moderado, picor o picazón, ¿cierto? Deberíamos como medio, como medida, pues a tomar, aplicar agua fría durante 15 minutos aproximadamente, ¿sí? No tratemos de aplicar pues como ningún tipo de crema, sobre todo pues como en ese primer momento, ¿cierto? Entonces preferiblemente agua fría. Las de segundo grado entonces aparecen ampollas y un dolor intenso, aplicar agua y no reventar las ampollas. Es súper importante que en ese momento pues como que no se revienten las ampollas.
Si se han reventado, tratar como una herida, aplicar pues como antiséptico, yodado también, y cubrir con gasas estériles. Y pues obviamente acudir al centro médico. Las de tercer grado, entonces lesión de color marrón, no se siente dolor, pues porque ya está como cuando la carne está así tostadita, como cuando el cerdo está así todo quemadito, de ese mismo color se ve. Entonces, bueno, debemos refrescar con agua, cubrir con gasas humedecidas, con suero fisiológico, no retirar los restos de ropa, no aplicar pomadas ni cremas de ningún tipo y acudir pues al centro médico inmediatamente. Recordemos que la gravedad de una quemadura está en función de su extensión, más que de su grado. Una quemadura de primer grado extensa puede ser más grave que una de tercer grado muy localizada, ¿sí? Pues me quemé un dedito, pero si me quemé un dedito, digamos que me quemé toda la mano, pues es en primer grado, pero me quemé toda la mano, pues obviamente va a ser mucho más complicado tratarlo que una quemadura de tercer grado. Bueno, se pueden presentar traumatismos en extremidades, pueden haber contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Dolor en el punto de lesión, entonces me doblé, me rodé por las escalas, no sé, me golpeé, se me cayó un ladrillo en la cabeza, cualquier cosa se puede presentar. Hay dolor, inflamación en la zona, puede haber deformidad porque se puede haber salido un hueso, se torció el tobillo, el codo, el brazo, no sé, incapacidad de mover la extremidad. Entonces, como actuación aplicaríamos pues como frío local y movilizaríamos la parte afectada, hace 8 días lo vimos. Si es en el brazo, sacar el reloj, anillos y brazaletes porque normalmente eso se va, esa parte se va a inflamar, entonces después digamos que podría ser complicado. Cuando hay una fractura abierta de extremidad tiene la misma sintomatología, pero con la salida del hueso o con posibles hemorragias. No se debe introducir el hueso entre la extremidad, pues puede presentarse que en algún momento alguien quiera introducirlo, cubrir la herida con gasa húmeda estéril y proceder igual que en el caso anterior. ¿Listo? Recuerde que en caso de traumatismo grave que afecte la cabeza o la columna vertebral, no movilice al accidentado o tratar de hacerlo pues como de una forma adecuada en caso tal de que no tenga pues como una ayuda rápida, ¿cierto? Que no haya como una atención rápida. Ok, bueno, se pueden presentar también las lesiones oculares, ¿sí? Es muy común que se presente, que se nos ponga un cuerpo extraño en el ojo, quemaduras por algún agente químico, cualquier situación. Entonces, esas heridas o cuerpos extraños, los síntomas son dolor intenso, lagrimeo, intolerancia a la luz, y lo que debemos hacer es limpiar el ojo con agua abundante o con suero fisiológico estéril. Por eso digamos que es importante dentro del botiquín que tengamos un suero fisiológico con el cual podemos hacer este tipo de lavados en el momento en que se presente la situación, cubrir el ojo con gasas y acudir pues al centro médico. Cuando hay quemaduras por salpicaduras, agentes químicos y demás, hay un dolor inmenso, intenso, lagrimeo, intolerancia a la luz. Se debe limpiar el ojo con agua abundante o suero estéril durante 15 minutos, cubrir el ojo con gasas húmedas, estériles, no usar ningún tipo de colirio ni pomada. Colirios son normalmente las goticas estas que utilizamos para limpiar el ojo, para refrescar cuando nos están ardiendo y demás. Y acudir pues como al centro. Cuando hay contusiones, entonces hay un dolor moderado, se genera pues como una hematoma y podemos presentar visión borrosa como por el golpe, ¿cierto? Se debe limpiar con agua o suero con cuidado, cubrir el ojo, no usar ningún tipo de colirio y acudir pues como a la atención inmediata. También se pueden presentar convulsiones, ¿sí? Esta situación también se puede presentar pues como en cualquier sitio, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Pueden caer las personas bruscamente al piso, ¿sí? Entonces, digamos que si en un momento dado estamos o sabemos que alguna persona sufre de convulsiones, entonces pues obviamente esa persona no debería estar haciendo ningún tipo de trabajo en alturas, pues porque imagínate donde le dé una convulsión por allá, no debería estar pues como en sitios de riesgo,
para que si se presenta pues como la situación en algún momento, pues no esté en un mayor riesgo o frente a un riesgo mayor por el sitio donde está ubicado. Hay contracciones o rigidez generalizada de toda la musculatura. Pueden presentarse convulsiones breves y generalizadas, pérdida del control de esfínteres, sueño o coma y confusión general. ¿Qué debemos hacer? Entonces, estirar la persona en el piso. Normalmente la persona cae así súper tiesa, ¿cierto? Evitar que se lesione apartando los objetos peligrosos, aflojarle la vestimenta, no limitar sus movimientos, colocarle un pañuelo doblado entre los dientes para que no se muerda la lengua, colocar la víctima en posición lateral de seguridad, o sea, lo volteamos así como el ladito, en caso de que presente vómitos o secreciones, y debemos pues inmediatamente acudir al médico. ¿Cuáles son? Pueden ser enfermedades de aparición súbita que en algún momento se presentan de forma inesperada, ¿sí? de forma espontánea, por así decirlo. Entonces tenemos, aquí les mencioné algunas, el listado pues es bastante grande, pero les mencioné algunas como de las más importantes y de las que de pronto más se pueden presentar. Entonces entre ellas están la lipotomía o desmayo, que es la pérdida momentánea del conocimiento, que la mayoría de las veces se debe a un descenso de la presión arterial y que no llega pues suficiente sangre al cerebro. ¿Cuáles serían pues como los primeros auxilios en este momento? Entonces debemos acostar pues como la víctima o la persona y elevarle las piernas para pues digamos que para que haya irrigación, favorecer pues como la irrigación sanguínea cerebral. Debemos aflojar su ropa, la correa, la corbata que tiene. Mm, ya, ya. Dale, bueno, ahora sí. Ok, silencia a alguien que entró ahí como con bullita, pero bueno, ya. Debemos acostarlo entonces para favorecer, levantar las piernas para favorecer la irrigación sanguínea, aflojar su ropa. Eh, si esta persona está inconsciente, pues obviamente no debemos darle nada de beber porque pues no va a tener control y podría ahogarse. Y si no se recupera, trasladar pues como urgentemente a un centro hospitalario. ¿Sí? Es súper importante pues estar pendiente, hacerle un seguimiento. Podemos, mientras levantamos pues como la cabeza, perdón, las piernas, podemos ponerle la cabeza hacia un lado, también en posición de seguridad, para eh, evitar que se ahogue en caso tal de que vaya a vomitar o alguna cosa. Ok, también se pueden presentar ataques de seguridad, perdón, de ansiedad, estaba acá mirando, ataques de ansiedad. Pues los ataques de ansiedad simplemente son emociones que se presentan ante cualquier situación o sensación de amenaza o agresión. Digamos que nosotros estamos en la empresa y, no sé, nos acabaron de atracar, acabó de caer una tormenta eléctrica horrible, estamos, digamos, ahorita pues con este tema de la pandemia, obviamente, digamos que estas situaciones o estas condiciones se han incrementado en un alto porcentaje en todas partes, en la empresa, en la casa, en todas partes. Entonces, esta situación como tal eh, puede presentar síntomas como temblores, sudoración, dificultad respiratoria, mareos, inestabilidad, puede presentar pues como también inapetencia, ¿sí? Puede estar sin apetito. ¿Qué debemos hacer? Entonces debemos primero tranquilizar pues como a la víctima o a la persona. Eh, en algunos momentos puede generarse pues como una hiperventilación, ¿sí? Entonces debemos, no sé, moverle las manos, tranquilizarla como para que ella tome control sobre sí misma y pueda respirar. Si no lo puede hacer, entonces pues solamente hay que darle respiración superficial. Eh, y debemos, podríamos en ese momento, por ejemplo, utilizar, no sé si han visto el método
poner la cabeza en una bolsa de papel y tratar como de hacer respiraciones ahí con la bolsa de papel. Esto podría servirnos en este momento para que empiece a respirar lentamente, cerrando los ojos y pues digamos que tratando de hacer que se olvide de la situación. En caso de que pues, la situación no mejore y la persona continúe con los síntomas y digamos que lo vemos cada vez peor, entonces debemos desplazarla pues como a un centro médico. Ok, acá les está otra vez pues como la convulsión, pues que es como similar pues, como a la epilepsia que estamos allá viendo. Es una contracción involuntaria y violenta de los músculos que puede afectar uno o varios grupos musculares y provoca movimientos irregulares. Inicia con una pérdida brusca del conocimiento y caída de la víctima, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado por acá. La epilepsia son trastornos transitorios de la conciencia o de la función motriz sensitiva y vegetativa con o sin pérdida de la conciencia, de un foco irritativo en el cerebro. Puede ser desencadenada por estímulos variados como ruidos, luces, drogas, ¿sí? Entonces, en algún momento nosotros podemos tener como esta situación, puede ser, pues no sé, puede presentarse en alguna persona que tenga pues como algún tipo de, o algún cuadro de consumo de drogas, ¿sí? Entonces, igual que ahorita lo mencionábamos, pues evitar que la persona se lesione al caer, eh, ponerle algo, tratar de ubicarle pues como algún tipo de elementos para evitar que se golpee, ¿sí? Y pues las demás condiciones que habíamos visto ahorita. La embolia cerebral, entonces la embolia cerebral es una obstrucción brusca de un vaso sanguíneo cerebral. La causa puede ser cualquier cuerpo, sustancia que arrastre el torrente sanguíneo. Pueden presentarse o puede darse por coágulos, grasa, aire, entre otros, ¿sí? También, o sea, no quiere decir que esas situaciones se presenten constantemente a nivel empresarial, pero podría presentarse, ¿sí? Cualquier persona está expuesto a que se le presente esta situación. Digamos que los primeros auxilios deberían ser ubicar a la persona en una posición de seguridad, ¿sí? Vigilar constante, pues como los signos vitales. Si no encontramos signos vitales, entonces habría que hacer una reanimación y un traslado, pues obviamente. Obviamente igual que cualquiera de las condiciones o situaciones que vimos hace 8 días en las exposiciones, pues si se me presenta inmediatamente yo, o sea, se presentó, llamé y mientras llega pues como la atención, la ambulancia y demás, yo voy revisando qué puedo hacer y revisar signos y demás. Listo. Bueno, el shock anafiláctico es una reacción pues como que se presenta de una forma muy frecuente. Es una reacción alérgica que puede afectar pues como a todo el organismo. Se puede producir por la picadura de algún insecto que cause reacción alérgica o por la administración de algún medicamento al que la persona es alérgica. También puede presentarse, yo creo que hace 8 días vimos algo, por el consumo de algún tipo de alimento, ¿sí? Que nos genere pues como ese shock anafiláctico. Digamos que esos primeros auxilios debería ser inmediatamente trasladar a la persona al centro hospitalario. ¿Cuál es como o cómo lo contrarrestamos con un antihistamínico? ¿Sí? Con un antihistamínico, diphenhidramina, pues no les voy a decir que ustedes vayan a hacer eso o a darle, pero normalmente uno ese shock o esa alergia la contrarresta pues como un antihistamínico, como cuando el perrito se intoxica, entonces un antihistamínico, ¿cierto? Inmediatamente como para contrarrestar ese efecto que se genera por ese shock que se ha presentado. Bueno, asma. El asma es una enfermedad de los bronquios de origen alérgico también. ¿Cuál es pues como esa parte de primeros auxilios que debemos aplicar cuando se presenta como esta situación? Normalmente cuando alguien tiene asma, pues nosotros en la empresa debemos conocer pues como cualquier tipo
como decimos ahorita con lo de la pandemia, cuál enfermedad preexistente tienes tú, ¿cierto? ¿Qué enfermedad preexistente tiene? ¿Sí? Yo en una información de perfil sociodemográfico relaciono si alguna de las personas que trabajan conmigo pues tiene alguna enfermedad preexistente a la cual yo debería estar pues como alerta en caso de que se presente pues como una recaída o en caso de que se presente una crisis de asma, por ejemplo. Entonces, para esa persona debería estar pues como en reposo mientras pasa la dificultad respiratoria o mientras esté con la dificultad respiratoria, sentarlo, ¿sí? Eh, no sé, inhalarlo en caso tal de que esa persona requiera pues como hacer inhalaciones eh, y pues tomar mucha agua y pues en caso de que insista, persista, ya debemos ir y dirigirnos pues como inmediatamente al centro médico. Apendicitis, puede que alguien tenga, ¿sí? Puede que alguien en algún momento le, le dé ahí como el apendicitis, ¿cierto? Entonces es importante también. Eso obviamente no lo hacía, yo tengo apendicitis, no, eso da y ya. Es la inflamación del apéndice, que es una pequeña porción del aparato digestivo, sin utilidad aparente localizada entre el intestino delgado y el grueso en el costado derecho del abdomen. Entonces muchas veces cuando me está doliendo, entonces yo soy, ¿dónde es que está el apéndice? ¿Cierto? Entonces trato como de identificar, como para descartar, ¿sí? Recuerden que esa apendicitis, pues de no ser atendida a tiempo, se puede convertir en una peritonitis, que es cuando ese intestino, digamos que, eh, pues como que se rompe, entonces hay como un mayor riesgo, obviamente, de perder la vida. Entonces, es muy importante identificar, pues, como la apendicitis a tiempo para que no se convierta en una peritonitis y, pues, que no sea algo grave. En este momento que identifiquemos, pues, como ese dolor muy intenso, no debemos dar de beber ni de comer nada a la persona, aplicar frío en la parte derecha, pues donde estoy sintiendo el dolor, no intentar provocar vómito y pues obviamente mientras tanto me voy desplazando hacia el centro médico, ¿sí? No me voy quedando ahí sin hacer nada porque por lo mismo, porque hay que correrle, porque todos sabemos que las atenciones médicas no son las más rápidas, entonces hay que estar allá lo más rápido posible. Diarrea, ¿sí? Es una situación que se presenta en el botiquín. Ahorita miramos el listadito, pero yo siempre recomiendo en el botiquín mantener suero, no solamente ese suero fisiológico con el que les decía ahorita, que hacíamos la limpieza de los ojos y de las heridas y demás, sino también el suero que nos tomamos cuando hay diarrea o deshidratación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pues en cualquier momento nadie está exento de que se comió algo, de que llegó indispuesto, entonces empieza a generar pues como ese cuadro de deshidratación, entonces es importante pues como tener este producto a la mano pues, para contrarrestar esta situación. Este problema puede ser frecuente, que no, se trata de un problema frecuente que en ocasiones, y especialmente en niños, puede resultar grave, ¿cierto? Entonces es muy importante tomar pues como las medidas inmediatamente. Podemos también hacer el suero casero, ¿cierto? Con sal, azúcar, agua, limón y pues con el agua hervida. La fiebre, también se puede presentar fiebre, es un signo de distintas enfermedades. Por lo general la fiebre se presenta cuando hay infecciones, es un signo de alerta y es la manifestación que indica la presencia de enfermedad y pues obviamente cuando va disminuyendo se presenta pues o decimos que ya está mucho mejor. Obviamente en este momento si alguien tiene fiebre pues entonces ya la situación cambia porque ya es síntoma de otra enfermedad, ¿cierto? Entonces es súper importante también estar alertas y pendientes a esos cambios de temperatura. Recuerden que en este momento, digamos, estamos teniendo pues como se están presentando elevadas, altas temperaturas pues como en el día, entonces es importante tampoco pues, ay, 37,2, ay, no, este ya tiene fiebre, no, pues es normal que si yo llego, no sé, al mediodía a la empresa, si yo estoy en la calle todo el tiempo,
recibiendo sol y demás, pues es normal que yo llegue y me tome la temperatura y esté por encima de los 37 grados. Entonces es muy importante también pues como tener pues como esta situación presente y no alertarnos pues tampoco con, con cualquier cosa, ¿cierto? Pero sí ser súper constantes, digamos nosotros como brigada de emergencia, nosotros como comité, ahí enfrente de la situación de la pandemia y de los registros que se toman en la empresa, sí estar súper pendiente de tomar las temperaturas siempre y de que esos registros siempre estén completos con toda la información pues como que se requiere. ¿Listo? Bueno, como les decía, son muchas las situaciones, las enfermedades y las que se pueden presentar, ¿sí? Por eso nosotros debemos estar ahí súper pendientes y como mínimo pues estar dotados con esas primeras herramientas que podremos o que debemos tener en la empresa pues, para hacer la atención inmediata antes de que llegue la ambulancia, ¿cierto? Ambulancia, bomberos o demás. Acá les dejé un formatico, muchas veces me preguntan, profe, ¿qué debe tener un botiquín? Bueno, las empresas pues también, entonces les monté acá pues como un formatico con esos elementos que deben tener en sus botiquines. Tenemos tres tipos de botiquines, bueno, si esto carga. Tenemos tres tipos de botiquines, o podemos tener pues como tres tipos de botiquines, A, B o C, ¿sí? El botiquín A, o el de tipo A, digamos que es para empresas eh, pequeñas, ¿sí? Empresas de menos de 2.000 metros cuadrados, que pueden tener pues como este tipo de botiquines. Recuerden que el botiquín debe estar debidamente señalizado, protegido de la luz, de altas temperaturas, de la humedad, ¿sí? Nosotros lo ubicamos. Por lo general todos estos elementos, como el extintor, botiquín, señalizaciones, deben estar ubicados a 1.50 metros de altura, ¿sí? ¿Por qué 1.50 metros? Porque, pues digamos que es una altura promedio a la que, digamos que yo tengo una visual, ¿sí? Yo llego a una empresa y la señalización de salida de emergencia está por allá en el techo, pues yo no voy a entrar mirando hacia el techo a ver para dónde es que debo dirigirme, ¿cierto? Entonces todas estas señalizaciones y todos estos equipos y herramientas de protección contra incendios, botiquines y demás, se ubican a 1.50 metros de altura. ¿Listo? Entonces, este botiquín tipo A es para las empresas que tienen menos de 2.000 metros cuadrados. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces es importante gasas, lo que les decía ahorita, que estén limpias, que estén por paquete, o yo prefiero comprar unas que vienen, no una que viene como en un paquete completo, porque ese paquete se abre y ya queda expuesto como a que se contamine. Venden unas que son como individuales, entonces viene la bolsita y tú sacas de ahí, vienen como dos vasitas y entonces puedo ir destapando a medida que voy necesitando y ya ahí no queda ninguna expuesta. Listo. Espadadrapo, ¿sí? Para pues pegar estas gasas, para pegar cualquier pues como hacer cualquier protección de heridas y demás. Los bajalenguas, los palitos estos, el paquetico de palitos de paleta, guantes de látex, vendas elásticas. Las vendas elásticas pues son importantes para en ese momento en que se presenta pues como una, pues que me torcí el tobillo, que es que me está doliendo la rodilla, que es que no sé qué, ¿sí? Entonces es importante. Yodopovidona, jabón quirúrgico, solución salina, suero fisiológico, pues para el que les decía ahorita, termómetro y alcohol antiséptico. Eh, con respecto a este alcohol hay muchas contradicciones, porque algunas, de hecho a mí me ha pasado en algunas visitas de ARL, que me dicen que el alcohol no debe estar en el botiquín, ¿sí? Nosotros en la empresa tenemos una política de no consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Entonces, lo que me decía una vez la chica de la ARL era que no tenía sentido que yo estuviera
socializándoles una política de no consumo de alcohol y drogas y que tuvieran el botiquín alcohol. ¿Por qué? Porque hay personas, pues sobre todo hay empresas como, no sé, taller mecánico, donde pues las personas no tendrían ningún problema en tomarse esta botella de alcohol, ¿cierto? Entonces, que no sería pues como viable que yo les tuviera como esa botella ahí. Ahorita pues obviamente con la situación de la pandemia el alcohol abunda por todas partes en la empresa, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, aquí está, aquí hay un pastel de la tarea que les dejé para que lo tengan en cuenta. Ahorita les digo cuál es la tarea. Elementos que debe contener un botiquín clase B. Ay, perdón. Entonces, este clase B es para empresas entre 2.000 y 15.000 metros cuadrados. Ustedes pues preguntan, ¿cierto? Si no hay forma de saber cuántos metros tiene la empresa o cuántos empleados o no sé, pues más o menos ustedes miran y revisan de acuerdo pues como a la cantidad de personas que hayan, ¿sí? Pues porque ya ahí determinamos cuántos elementos pues puede tener ese botiquín, simplemente porque existe la clasificación y ya. Listo, entonces igual, digamos que cambian las cantidades, ¿sí? Cambian las cantidades y aquí anexamos tijeras, linterna y pues las pilas del repuesto. Esta linterna no puede ser linterna recargable de luz, ¿sí? Porque se supone que la linterna es cuando ha habido una situación muy grave y pues nos quedamos sin luz, ¿cierto? Entonces es importante que, que nosotros podamos tener pues como ese repuesto y que las pilas que tenga la linterna pues obviamente estén buenas. Tabla o camilla con el collar cervical de adulto y de niño, normalmente nos exigen adulto y niño, inmovilizadores, vasos desechables, tensiómetro, fonendoscopio, acetaminofén, normalmente los medicamentos, bueno, solamente acetaminofén, pero no debemos tener medicamentos en el botiquín, ¿sí? Hidróxido de aluminio tabletas, asa tabletas y elementos de barrera, máscara para reanimación. Ok. Y los elementos del botiquín tipo C, entonces también se aumenta ahí un poquito. Esos de tipo C son para empresas, eh, no sé, ya son empresas muy grandes o centros comerciales, eh, ¿cierto? Bueno, vamos a ver dónde lo podemos ubicar. Entonces, estos son pues como los elementos. Como les decía, entonces es importante que yo pues, revise cuántos empleados tengo y voy mirando ahí como que es importante, eso sí, pues que todas las personas o que, o que podamos tener acceso al botiquín, ¿sí? Porque muchas veces está ahí, está cerrado y pasa algo y entonces, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si no hay quien nos abra el botiquín? Entonces es súper importante pues como tener las llaves a la mano. Bueno, les dejé acá, espérame, les dejé acá la tarea. Como trabajo final porque ya esta semana, o sea, esta es la última semanita, tenemos ya esta semana, ya dentro de 8 días ya terminamos guía, realizar una matriz de normatividad. Cuando les hablo de matriz, no se me enreden, listo, sino que yo le llamo matriz porque ahí tengo varias normas, varias resoluciones, varios artículos y varias cosas, pero tú lo puedes hacer tú puedes hacer un cuadro, les muestro acá más o menos cómo podrían hacerlo.
pueden hacerlo en forma de cuadro, pueden hacerlo, no sé, en forma de... en forma de cuadrito, ya vamos a mirar. Listo, entonces ustedes simplemente pueden hacer esto, insertar una tabla, pues hacer un cuadrito. Bueno, vámonos así. Entonces aquí ponen, escriben norma, ¿sí? Descripción, pues no sé lo que dice la norma, ¿sí? Entonces, pues digamos acá, resolución 705 de 2007. Descripción, entonces digamos que esta resolución ¿qué decimos? Como para que no les quede dice que todos los establecimientos todos los establecimientos comerciales deberán contar con un botiquín de primeros auxilios. Bueno, con un botiquín con el fin de atender pues como las necesidades que se presenten, ¿cierto? De primeros auxilios. Listo. Y ya ustedes le escriben acá pues como lo que quieran. Simplemente pueden poner la norma, la descripción y cumplimiento. Cuando nosotros hacemos una matriz, cumplimiento. Entonces, por ejemplo, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una matriz de normatividad. En esa matriz de normatividad nosotros tenemos relacionadas de esta manera todas las normas, todas las resoluciones, toda la parte normativa que tiene y que involucra mi actividad económica y obviamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué hago? Yo relaciono aquí en un cuadro así, tal cual, toda la normativa, la menciono, hago una descripción de lo que me habla esa norma y escribo el cumplimiento, es decir, digamos, cómo se le está dando cumplimiento a esta norma dentro de la empresa. Esta resolución se le da cumplimiento porque la empresa cuenta con botiquín en las diferentes sedes que tiene la ciudad, ¿cierto? Algo así. Entonces ustedes pueden hacerlo así, igual. Listo. ¿Qué normas vamos a incluir acá? Entonces yo acá, por ejemplo, les escribí, cuando hacemos una matriz de normatividad, en este caso estamos hablando de primeros auxilios, atención al primer respondiente, que involucra pues como todos los aspectos que mencionamos, entonces, digamos, todo lo de la brigada de emergencias, planes de emergencia, botiquines, extintores, capacitaciones, dotación de esos brigadistas, todo lo que involucra esa emergencia como tal, ¿sí? Que es donde nosotros estamos, pues como en este momento, digámoslo así, cumpliendo un trabajo desde nuestra función de primer respondiente. Entonces, toda esa normativa, pues cuando hablo toda es la que encuentren, ¿cierto? La que ustedes encuentren y aplica, entonces podríamos hacerlo aplicándolo al trabajo que me acaban de hacer, de la empresa que me acaban de presentar, ¿cierto? Con respecto al COIP y a la brigada, lo que está haciendo pues la brigada en las diferentes
cómo está enfrentando la brigada la situación pues como que se está presentando en este momento. Entonces podemos hacerlo en base a esa empresa y pues obviamente en general, ¿sí? Si no se me enreden acá con el tema del cumplimiento. Si ustedes no saben por qué la empresa fulanito y fulanito no sabe decirles, pues no importa. Simplemente ustedes me relacionan toda la parte normativa que encuentren, resolución 705, entonces, ¿qué norma me dice que yo en la empresa debo tener un extintor cada tantos metros? ¿Qué norma me dice que yo debo tener conformada una brigada de emergencia, que yo debo tener un plan de emergencias, que todo esa parte? ¿Listo? Entonces, esa es como la tarea que les dejé acá. No sé si tengan alguna duda, chicos. Ahí sí. Esa era la tarea y ese era el tema pues que les quería socializar hoy. Me cuentan si tienen alguna duda. ¿Quién faltó hoy? Marta, Diana. Dudas, preguntas, inquietudes. Todo súper claro. Me faltó Lorena. Hola, ¿están por ahí? Sí, señora, por acá andamos. Ah, bueno. Sí, señora, aquí presente. Ok, listo. Entonces no sé si tengan alguna duda o les quedó claro pues como el tema de la tarea, me cuentan. Luisa, tú que tienes el micrófono abierto. Profe, todo muy claro, yo sí entendí. Ok, perfecto. Diana, Daniel, Cata, Made. Sí, pero el tema quedó muy claro y la tarea también. Listo. Sí, señora, quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias a ustedes. La tarea está habilitada hasta... yo lo puse acá. Esperen. Hasta el 15. El 15 yo creo que es sábado. Sí, hasta el 15, pues teniendo en cuenta que ya ese fin de semana me toca calificar y entregar como planillas, entonces para que sepan que está habilitada hasta el 15, listo. Sí, señora. Ok, chicos, bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por participar, por unirse y que tengan una feliz tarde. Igualmente, profe, gracias.